Nos encontramos en Guatemala, donde se está realizando del 4 al 6 de diciembre de 2024 un coloquio internacional tremendamente interesante que está abordando temáticas relacionadas con las ciencias sociales y violencias en Centroamérica, dice entre asedios y resistencias. Esta es una iniciativa de Claxo junto con centros miembros de Claxo en Centroamérica y los grupos de trabajo de Claxo Violencias en Centroamérica, Feminismos, Resistencias y Emancipación y Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia. Bueno, el evento que se está realizando realmente es impresionante por la cantidad de integrantes de cada uno de los paneles, de cada uno de los espacios de debate que se están realizando. Tenemos el placer de recibir a una de las artífices, de quienes están atrás generando, pero también adelante en los paneles, investigando muchas de las cuestiones de las que se están hablando, pero que durante mucho tiempo, como parte de los grupos de trabajo, están llevando adelante la organización de este coloquio internacional. Laura Sala es socióloga y co-coordinadora del grupo de trabajo Violencias en Centroamérica. Laura, bienvenida a Claxo TV. Bueno, ¿cómo fue el armado de un evento de esta dimensión, con lo que implica desarrollar cosas en Centroamérica y con la importancia que tiene en el marco de visibilización, ¿no? Porque muchas veces Centroamérica parece opacada, en términos más generales, cuando se habla de política, de estructuración de lo que sucede, queda como opacada a veces en el marco internacional. ¿Qué implicó el desafío de organizar este evento? Bueno, empezamos a pensar este evento hace un año ya. Nosotros queríamos desde el grupo de trabajo de Claxo Violencias en Centroamérica, que co-coordino junto con Ana Silvia Monzón y Carlos Figueroa Ibarra, y que forman parte del equipo coordinador Julieta Rostica, Cristina Pirker y Leonardo Herrera, y me parece importante mencionarlos porque fueron muy importantes en la organización del evento. Empezamos a pensar sobre la necesidad de hacer algo presencial en Centroamérica por la coyuntura particular que está viviendo Centroamérica en este momento, y especialmente en Guatemala porque este año, es 2024, se cumplen 80 años del comienzo del proceso revolucionario que encabezó Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, y 70 años del golpe de Estado Arbenz y el comienzo de la contrarrevolución. Así que nos propusimos hacerlo presencialmente, en Guatemala, y empezó siendo algo chico, un coloquio, un día, 2 días, y empezó a haber mucho interés. Empezamos a hablar con mucha gente de distintos países de Centroamérica que forman parte del GT y que no forman parte del GT. Empezamos a armar ahí, y bueno, vimos que había mucho interés y tuvimos desde el momento 1 el apoyo de Pablo Gomario y de Sofía Torres, que estuvieron ahí bancando la propuesta, y de algunos de los centros de Centroamérica. Y bueno, y fue creciendo y se fue armando, y no nos alcanzaba un día, no nos alcanzaban 2 días, tuvieron que ser 3 días, 2 sesiones, 2 salas en simultáneo. Y bueno, y logramos la presencialidad. Vinieron colegas de Nicaragua, justamente de Nicaragua no vinieron. Hay nicaragüenses que están exiliados acá en Guatemala participando, pero vinieron colegas de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, mucha gente de México, Estados Unidos, bueno, Argentina. Y bueno, y se armó este evento, finalmente lo logramos. ¿Cuáles son un poco los grandes ejes? Porque digo, enmarcado en el tema de violencias, entiendo la sociedad guatemalteca, por lo que estuvimos hablando en otras entrevistas y de algo de conocimiento de lo que sucede, digo, muy enmarcada en lógicas autoritarias, represivas, de violencia, de exilios, digo, bueno, el caso de Carlos, digo, con multiplicidad inclusive de exilios y con historias muy dramáticas en el entorno también de su interno familiar y de amistades y de militancia. Digo, ¿cuáles son esos grandes temas y cómo continúan esas lógicas de violencia a lo largo del tiempo en la Guatemala actual? Bueno, la historia guatemalteca es una historia cargada de violencia, como en general las de América Latina, ¿no? Pero en Guatemala las manifestaciones han sido como bastante más significativas. Luego de la contrarrevolución, se desata un proceso represivo, que aquí se lo llama un conflicto armado interno, que dejó un saldo de 200.000 personas entre muertas y desaparecidas. Fue un genocidio, ha sido ya comprobado que fue un proceso genocida. Luego se firma la paz, en el 96 se firma la paz después de muchos años de negociación,
las esperanzas fueron muchas respecto a la paz y particularmente con la pacificación, con el fin de la violencia, y esto no sucedió. Digamos, cambiaron las formas de manifestación de la violencia, pero empezaron a aparecer otras dinámicas que implicaron nuevamente procesos muy violentos, y también por eso nosotros estructuramos el coloquio en 5 ejes que intentan digamos, poner sobre el tapete las distintas formas en las que se producen las violencias. Uno de los ejes que para nosotros era muy importante que esté presente es los procesos de acumulación, ¿no? Todo el proceso extractivista que se está dando en Guatemala, pero en toda la región, implica mucha violencia sobre los territorios. Bueno, Centroamérica. Hay un caso en El Salvador ahora con la vuelta de la minería en varios territorios, expropiando territorios directamente. Sí, y El Salvador había logrado una ley contra la minería muy importante que está ahora, digamos. Sí, se está avanzando terriblemente. La minería es uno. Ayer tuvimos un panel sobre la minería que fue muy interesante. Y vimos algunos gráficos sobre cómo se está avanzando en la región, y es catastrófico. Y implica además mucha violencia sobre los territorios y mucho avance y expropiación de tierras de las comunidades indígenas. Entonces ese era uno de los ejes es uno de los ejes en los que la violencia se ve con claridad. Bueno, violencia y política, ¿no? En términos políticos, el autoritarismo está cobrando como un espacio mayor cada vez más. Mucho más importante. Hay quienes, digamos, se firmó la paz y hay quienes sostuvieron que no fueron democracias en algunos de los países de Centroamérica, sino procesos electorales. Bueno, hay toda una discusión digamos, sobre los autoritarismos después de la firma de la paz y los procesos de transición, pero ahora se ve con mucha más claridad y ha cambiado la forma en que se manifiestan los autoritarismos, porque lo vemos en Nicaragua, incluso Costa Rica, que ha sido como la diferente en algunos casos, está viviendo ahora un proceso de tendiente radicalización autoritaria. Bueno, ese es otro de los ejes del coloquio. Luego queremos discutir también cómo se vive la violencia en la cultura y en la sociedad y en la cotidianidad, ¿no? Vinculado también a toda la cuestión de las maras y qué está sucediendo ahí, los homicidios vinculados a esto, bueno, Bukele y toda su política de guerra y de combate contra las maras, que ahora se pasó a ser combate contra la corrupción, ¿no? Entonces todas son guerras. Tal cual, todo está enmarcado en una lógica bélica. Todo, ¿no? Es una lógica bélica vinculada con la seguridad y con la construcción constante de enemigos, ¿no? Y que aparte, digo, en el marco de eso, entiendo, Bukele ha conseguido como niveles de popularidad muy grandes, no solamente en su país, sino como supuesto modelo de éxito frente a las situaciones de violencia, ¿no? Sí, sí. Se marca difícil la discusión política, sí, ¿no? Y es muy complejo porque efectivamente la vida de las poblaciones, y fundamentalmente las poblaciones más vulnerables en El Salvador, era imposible, ¿no? Claro. Digamos, los niveles de violencia que se vivían eran cotidianos enormes, claro. eran enormes. Entonces, efectivamente, Bukele dio respuesta a algo que no se había abordado, digamos, seriamente o con profundidad en los gobiernos anteriores del Frente, ¿no? Claro, cómo discutir una política si es efectiva, aunque esté en los marcos de la legalidad, ¿no? Sería en cierto sentido. ¿Qué pasa con las fuerzas represivas en estos países, con los sectores militares? Digo, que entiendo que han sido el brazo de articulación para generar los procesos de represión, pero también de construcción de determinados sectores políticos, digo, porque en general son más aliados hacia los sectores relacionados con la derecha o la extrema derecha, ¿no? Bueno, los casos son un poco diferentes. En algunos casos los procesos de transición a la democracia avanzaron bastante en la desmilitarización, en otros casos menos. En Honduras fue un caso donde poco se avanzó y bueno,
eso se vio con claridad, hubo un proceso fuerte de remilitarización, sí, perdón, con Juan Orlando Hernández, ¿no? Ahí se apoyó mucho en las Fuerzas Armadas. Guatemala tuvo un proceso bastante particular. De hecho, el presidente actual de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, estuvo muy implicado en la transformación del sector seguridad en Guatemala, y se avanzó en algunos casos en la transformación de las Fuerzas Armadas, pero sí es cierto que en Guatemala hay un sector muy importante de quienes formaron parte de la contrainsurgencia, que no dejaron de actuar nunca, que están involucrados en las distintas redes criminales, que están involucrados y en alianza con lo que es ahora el Ministerio Público y toda la avanzada desde la justicia. Bueno, y El Salvador está en un proceso creciente de remilitarización, sin duda. Tal cual. En esos marcos, ¿cómo se hace para discutir cuestiones relacionadas con las desigualdades, con la lucha de los feminismos, con la exclusión de los sectores indígenas, cuando las dinámicas discursivas son muy relacionadas con seguridad? Digo, ¿cómo ves eso? Porque entiendo que es como una dificultad, y daría la sensación que los progresismos en casi todas las regiones del mundo tienen mucha dificultad para abordar temáticas relacionadas con seguridad, ¿no? Bueno, más allá de todo este panorama, digamos, de violencias y de autoritarismos y demás, Centroamérica tiene un montón de organizaciones que resisten, que vienen resistiendo, organizándose. Las comunidades indígenas son un gran ejemplo, las comunidades que resisten en los territorios, ¿no? Digamos, eso es una lucha increíble, es una organización increíble y que está aportando muchos muertos, ¿no? Digamos, están asesinando a defensores de los territorios, ¿no? El caso más conocido es el de Berta Cáceres, pero son muchos más, ¿no? Muertos, asesinados y además criminalizados y judicializados y presos, ¿no? Porque la resistencia es grande. Pero bueno, y los feminismos también son un actor de relevancia en la región. Pero hay algo que sucede en estos países que también comparten muchos otros países de América Latina, que es la debilidad estatal, digamos. Son estados que, a pesar de los procesos de transición a la democracia, no pudieron nunca fortalecerse, no pueden cobrar grandes impuestos, digamos, ¿no? Acá son muy debilitados, tampoco tiene mucha libertad de acción, digamos. No tiene mucha libertad de acción en términos políticos y tampoco económicos, ¿no? Porque no, digamos, las burguesías centroamericanas se resisten a un mínimo de redistribución de la riqueza, ¿no? Y además, en términos políticos, los estados se habla mucho en Centroamérica de la cooptación del Estado, ¿no? Con esta idea. Entonces hay muchas dificultades cuando se intenta avanzar con políticas más progresistas de redistribución de la riqueza, de garantía de derechos, ¿no? La captura del Estado, Dios, sigue siendo un eje central en todo esto. Sin duda. Sí. Laura, te puedo preguntar cómo llegaste a las temáticas de Centroamérica. Digo, ¿qué fue lo que hizo que tus ejes de trabajo estén conectados con esta región del mundo, siendo de Argentina? Bueno, cuando estaba haciendo la carrera Sociología en la UBA, me empecé a vincular con Centroamérica desde la cátedra de Historia Latinoamericana, con Waldo Ansaldi estaba en ese momento, era el titular de la materia. Después hice un trabajo para la materia Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas, cuyo titular es Daniel Feierstein, y ahí trabajé en Guatemala. Y hice un trabajo sobre el genocidio en Guatemala, y en ese momento Julieta Rostica, que ya estaba defendiendo su tesis sobre Guatemala, y otras compañeras y compañeros proponen armar el grupo de estudios sobre Centroamérica, y se arma el grupo de estudio y empezamos. Y después viajé varias veces a Guatemala, y ahí, bueno, hice mi tesis de maestría en estudios latinoamericanos sobre Guatemala, sobre las Fuerzas Armadas en Guatemala, y mi tesis doctoral también sobre los vínculos Guatemala y Argentina. Y bueno, ya se establecieron muchas redes, tengo gente muy querida acá, y muchos amigos, muchas amigas, vínculos también institucionales del grupo de estudios sobre Centroamérica con otras instituciones.
el GT, y bueno, se fue armando así todo un interés y un cariño también por Guatemala y por Centroamérica. Laura, ¿dónde se pueden encontrar los materiales del grupo de trabajo, publicaciones o boletines que estén desarrollando y que den la posibilidad que la gente que le interesa estas temáticas pueda profundizar y darle una vuelta más? Bueno, en principio el grupo de trabajo en Violencias en Centroamérica tiene 6 boletines ya publicados, estamos por publicar el 7º, creo que ya está ahí en proceso y están muy buenos. Los 6 que hicimos este año quedaron muy interesantes, están organizados por dossier, así que eso se puede descargar de Claxo, de la página donde están los boletines de Claxo. Luego está la página de nuestro grupo, el grupo de estudios sobre Centroamérica, que coordinamos con Julieta Rostic. Ahí en la página hay algunas de nuestras cosas y después, bueno, en los perfiles individuales de CONICET o de Academia Edu, de quienes integramos el grupo, ahí hay un montón de cosas. Y nuestro grupo está armando una biblioteca sobre Centroamérica desde hace muchos años. Cada vez que viajamos nos llevamos libros y hemos recibido donaciones de mucha gente. Entonces ahí en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA tenemos la biblioteca centroamericana, que está buenísima. Qué bueno. No la hemos abierto todavía porque todavía estamos ahí en proceso pero bueno, es una hermosa biblioteca sobre Centroamérica. O sea que el tío, me imagino que tener materiales únicos en Argentina, son muy difíciles de conseguir en otro totalmente. lado. Además tenemos archivos de donaciones, de archivos de gente de Centroamérica, estamos armando algo lindo. Qué bueno. Bueno, felicitaciones por esto último y por todo este desarrollo, este trabajo enorme que sabemos que significa armar un colegio internacional de estas características. Bueno, nos encontraremos la próxima para seguir hablando y nos ayudes a pensar qué pasa por Centroamérica. Buenísimo, muchas gracias.